Bueno, pues aquí estamos. Entorno privilegiado. Yo también vendo a empresas, Eduardo Laseca Buenas. y Juan Tomás García, nuestro invitado. Ahora os lo presento con más detalle. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Mirad dónde estamos. Estamos en las oficinas de Singular, que ahora nos va a contar Juan Tomás. Bueno, es una empresa conocida, pero nos va a hacer un breve resumen. Y vamos a charlar de visionar el futuro y de cómo esto puede afectar al ámbito de las ventas y del marketing B2B. A ver qué nos sale. Bueno, lo primero, Juan Tomás, gracias por la invitación. Un placer que vengáis a grabar este podcast aquí. Esto es un sitio, la verdad, que espectacular. Tenemos aquí un despliegue de cámaras que vosotros no veis, No pero se ve. nosotros sí, que es algo increíble. Tenemos un técnico allí, Alejandro, ¿qué tal? Que es un crack. Y lo primero, cuéntanos un poco Singular. ¿Qué hacéis en Singular? Pues definir Singular no es trivial, ¿eh? Pero, y además cada 6 meses hacemos una pequeña campaña destacando uno de los matices de las cosas que hacemos o cómo somos. Ahora estamos en una época en la que estamos definiendo la estructura, porque tenemos una nueva CEO global, que es Sarah Harmon, y estamos definiéndola. Y una de las cosas que nos definen es que somos un equipo de equipos muy especializados, con mucho talento, que son capaces de resolver problemas. Y hemos tenido muchos lemas durante los últimos años, por lo menos los que llevo aquí. Uno de mis favoritos era el Always Delivery, que me parece que es importante y que nos define muy bien. Damos soluciones a nuestros clientes, soluciones de tecnología, y les ayudamos a buscar ese tipo de soluciones y a resolver ese tipo de problemas. Bueno. Podría ser como el señor Lobo, pero a lo mejor el señor Lobo no, también desde un punto de vista de marketing, y más si has visto muchas veces la peli, pero Está muy bien, pues oye, bien definido. eso es lo que hacemos. La razón por la que cuando te conocí hace cosa de un mes más o menos, pues me pareció curioso e interesante montar este podcast contigo es porque me sorprendió mucho lo que haces. Bueno, Juan Tomás es Chief Envisioning Officer, es decir, la persona encargada, vamos a decirlo así, entrecomillado, de mirar al futuro y adivinar lo que nos viene, de ver tendencias. Sí. Entonces, no Bueno, deja de ser sorprendente el cargo, ¿no? el cargo, yo creo que hay 2 personas en el mundo que tienen este cargo. Uno es el que se lo inventó en Microsoft, que ya no trabaja en Microsoft, y yo que lo vi y dije, este es el cargo que me define. Pero todavía es más curioso porque llegar a ese cargo, a esta situación, es que es como muy de esta empresa. Me acuerdo que el proceso de selección con José Luis Vallejo directamente es como muy... Quedamos a comer, hablamos un rato y dijo, joder, pues ¿cuándo te vienes? Y le pregunté, ¿y qué quieres que haga? Cosas de datos, de inteligencia artificial, de tal. Y me dijo, pues yo ahora mismo se me ocurre una lista como de 12 o 15 cosas que me vendrían muy bien que hicieses dentro de la compañía. Y así es como funciona en muchas cosas Singular. O sea, cada uno nos vamos adaptando a cuál es el presente, y una época que pues, dirigí el departamento de datos y lo hice crecer, luego se fusionó con la inteligencia artificial, ahora pues, llevo también comunidades, el branding, pero también tengo otras relaciones especiales con clientes pues, en el que hacemos nuevos proyectos. Entonces es como bastante dinámico el qué puedes hacer para que funcione. Y en el caso del envisioning, escogimos ese cargo, lo creamos porque tenía mucho sentido. Ya no me acuerdo, yo creo que eran los de McKinsey los que hacían esto, pero lo de envisionar es como una especie de mantra y proceso para intentar saber qué va a pasar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues prácticamente no adivino el futuro con una bola, aunque hay gente que yo creo que lo hace, o sea, no... Dicen que algunos hasta lo hacen bien. Sí, es que siempre... Yo ahora os voy a contar cuáles son mis trucos para hacerlo bien y esto. Entonces, como básicamente con una perspectiva de 3 años dices, ¿qué puede pasar dentro de 3 años? Entonces ves las cosas que tienes. Podríamos coger, si queréis hacemos el ejercicio hacia atrás y dices, hace 3 años, ¿qué podía ir pasar? bien? ¿Cuáles son las tecnologías haciéndose funnel en las que deberíamos mirar que están surgiendo? Pues hace 3 años ya existía blockchain, pero podríamos decir que estaba Quantum, que parecía que iba a despegar, que estaba blockchain e inteligencia artificial, por meterte... Y bueno, si ya metemos metaversos, ya tienes todas las cosas que estaban sonando en ese momento. Entonces, lo que adquieres es una sensibilidad para decir, joder, ¿y esto
¿esto del Web3 existe o no existe? ¿Los metaversos que están planteando? Joder, si y un espíritu crítico para mientras que estás viendo y tal, dices, joder, pues esto de Quantum, a lo mejor a esto de Quantum le falta un Elbor o dos y a lo mejor le faltan 15 años porque que tenga que hacer millones... ¿no? Casos de uso. Sí, para empezar a ser algo tangible, porque ahora veréis cuál es el paso a 3 años. Entonces, como cuando lo ves, dices, es que literalmente para sumar 1 más 1 tienen que hacer 1 millón de operaciones y encima no da 2. Yeah. Da 1 y pico, lo estoy exagerando también, ¿eh? Pero te dejas enamorar por la tecnología, te desenamoras y llega como el segundo estadio, que es el segundo año que estás con esa tecnología. Pues empiezas a mirar cosas y es que de verdad nadie tiene... Todo el mundo habla, pero aquí no pasa nada. Entonces vas reduciendo y vas descartando a algunos. Pues el metaverso yo no lo veo ahora mismo porque lo que están ofreciendo es Minecraft y Roblox son los metaversos más potentes y esto ya lo teníamos en los años 80. Yo por aquí no veo. Y van quedando esos finalistas en ese funnel. Y luego, si de verdad superan el tercer año de mi interés como Chief Envisioning, es como, chicos, hay que ponerse a trabajar, tenemos que empezar a hacer un offering. Aquí ya he formado equipos, o sea, en el primer año y en el segundo año ya he empezado a... Porque yo obviamente no lo sé todo, pero sí he dicho, oye, pues está en Nueva York, está con la gente de IBM de Cuántica, ¿por qué no hacemos un grupo de Cuántica? Y empezamos no a formar la gente, pero sí a llevar una cierta ventaja. Entonces, si al tercer año sobrevive y ya se puede empezar a vender, pues ya tenemos gente que lleva 2 o 3 años leyendo. Llevas una ventaja que cualquiera de tus competidores no lo va a hacer en 6 meses. No le da tiempo o en 6 meses puede pegar un acelerón, pero tú escribas 2 años y ya vas con el offering, ya sabes qué ofrecer el primer Envisioning Officer se me ocurre ahora que fue Steve Jobs, parte de hardware, no de software. ¿No? Decían que se anticipaba... Claro. Es que el mundo está lleno de envisioners, pero no es que me caiga especialmente bien Elon Musk por poner un envisioner, pero sí que es verdad que hace esto de, si voy a hacer cohetes, a ver cómo va esto de los cohetes. Y descubre que NASA, Boeing y todo esto se le va a la pinza y que para transmitir los datos hay 6 emisoras para transmitir los datos del cohete que valen cada uno $250.000. Y dices, esto no... O sea, aquí lo potente sería, primero, que no les prendamos fuego o que caigan al Pacífico a los 250.000 radios, o sea, que los podamos recuperar. El cuestionar, el decir qué es lo que tengo y decir, pero si esto es un módem. Esto es un módem para enviar datos no a 9600 o un poco más, con radiofrecuencia, pero es un módem de 2.000 euros o 5.000 lo que hay que poner para poder... Ese tipo de envisionamiento obviamente lo hace todo el mundo que hace algo y yo creo que debería ser como una especie de ejercicio de cómo me cuestiono o ahora que estamos muy emocionados con los... Yo cada vez empiezo soy bipolar, ¿eh? Entonces hay veces que la inteligencia artificial estoy súper entusiasmado y otras que de pronto descubro que, por ejemplo, ChatGPT... Y vamos a sacar este tema más adelante. Pues este es un buen ejemplo. Sí, que en ventas hemos tratado de esto y será interesante. Pues ahora os cuento la parte buena y la parte no tan buena. Pero lo dejamos para luego. Porque ese tema yo creo que nos va a dar bastante juego. Yo creo que sí. Porque además es un tema que está ahí en los debates que hay de temas de LinkedIn, de ventas, de mensajes, de contenidos. Está muy ahora en el candelero en nuestro ámbito. Oye, yo... me recuerda a Necroponte, que es el que hablamos cuando nos conocimos, ¿no? No sé si sigue siendo el director del MIT, creo que era en su día. Durante muchos años lo fue. Desde los 90 por lo menos hasta el 2015. Sí, estuvo muchos años, ¿no? Y entonces este tipo, para los que no lo conozcáis, pues era un señor que en los años más o menos 70, 80 hizo una serie de predicciones sobre cómo iba a ser el mundo en el 2000, 2010 y bueno, pues el tío acertó bastante, ¿no? Cuando la última entrevista que le escuché tiene que ver con lo que tú estás comentando y es que no es que adivinas el futuro así en bruto, ¿no? Sino que le dijeron, oiga, pero usted cómo llegó a ser tan preciso en estas predicciones y acertar. Y dijo, hombre, pues muy fácil, porque ya estábamos en ello. Es decir, ya estábamos en el MIT en aquel entonces experimentando con pantallas táctiles, entonces lo único que hice fue hacer una extrapolación de eso que ya teníamos más o menos en la mano, ¿no? Que ya estábamos experimentando con ello.
Entonces, un poco entiendo que por ahí también van las cosas. Es decir, vosotros ya estáis posicionados en sitios donde ya se están cociendo cosas. Claro. O incluso algunas están empezando a explotar, como puede ser el tema de la IA, ¿no? Que no es que sea una bola de cristal, como tú decías, y un adivinar en bruto, ¿no?, lo que va a ser las tendencias. Aunque también entiendo que en esas predicciones que hacéis os podéis equivocar. Por supuesto, por supuesto. De hecho, yo pensaba que este trabajo iba a durar solo 4 años, porque claro, a los 4 años ya me quedo al aire. Me dan 3 de margen para acertar. Para acertar. Pero luego aprendí que muchas de las predicciones que había hecho eran predicciones que también estaba haciendo IBM o Google o tal, y dije, y ya sabes cuál es el dicho, a nadie le echan por hacer por recomendar algo que recomienda IBM o Google, no, pero es verdad que claro que te puedes confundir en cuándo va a aparecer o no, pero tienes muchas pistas, o sea, pero en el caso de la inteligencia artificial, yo voy a contar otra de mis fuentes, es que cuando no sé de algo busco a gente que sepa de algo. Y en este caso, pues... Nunca falla. No. El día que lo descubrí, que yo creo que esta es también lo envisioné, el día que lo envisioné, que necesitaba gente que supiera más que yo, porque no sabía yo tanto, fue fundamental. Entonces, ¿cómo se organiza esto? Pues a principios de siglo, que no sabía mucho de software libre, estaba metido en una asociación de software libre, montamos Hispa Linux, y aquello fue una revolución. Yo creo que es la mayor, sin ninguna duda, y hasta ahora es la mayor transferencia tecnológica que ha habido en la humanidad, de conocimiento salvaje. O sea, ni internet, ni la imprenta, ni muchísimo menos. Pero bueno, pues con la inteligencia artificial es igual. O sea, hubo un momento hace 7 años que había gente que sabía inteligencia artificial en España, pero no tantos. Yo por lo menos no tenía ni idea. Ahora ya empiezo a entender cómo pasa. Y lo que promueves para estar en ese manejando esta gente, todos los un jueves, los jueves, una vez al mes, comprar cervezas y que venga gente que sabe a contarte qué es Deep Learning. Yo he visto progresar en los últimos 6 años, el progreso 7, que llamamos casi para 7, en los últimos 7 años he visto cómo ha progresado la inteligencia artificial y cómo se estaban haciendo. Entonces yo veía las cosas y decía, joder, pues si reconocen entre perros y gatos, extrapolaba, aquí tenemos que meter, ¿a quién le vamos a vender lo de los perros y los gatos? Pues no teníamos a quién vendérselo hace 7 años, pero ese envisioning es estar sobre el terreno. Sorprendentemente siempre ha habido cervezas o bares en los que se estaban hablando de estas cosas, pero es verdad que de vez en cuando también había influencia. Yo siempre que he ido a Boston siempre he procurado hacer alguna visita al MIT y como debo tener pinta de profesor, te dejan pasar. Pues, claro, y nadie te dice dónde vas y puedes preguntarle a los alumnos qué estás haciendo y te dicen, joder, pues estoy cortando proteínas. Y dices, joder, ¿y esto cómo se llama? Crips. Digo, escríbemelo en un papel. Y empiezas a ver cosas que dices, joder, pues se puedes cortar y pegar, lo siguiente ya es algún programa que corte y pegue. ¿Y esto se puede editar las que ya están? Bah. Entonces, a lo mejor simplemente debería ser el de la curiosidad. Debo ser... De cómo plasmarlo. Oye, yo por centrar un poco, por aterrizar, porque soy profano de la tecnología, no somos tecnólogos aquí, y la audiencia, este es un podcast que hablamos de ventas, creo que te decía lo de Steve Jobs porque para mí aglutina una cosa muy importante que es visionar el futuro aplicado a negocio, ¿no? Que al final, un puesto como el tuyo, por cierto, que eres CEO, Chief Envisioning Officer. Lo sé, mi jefe también. CEO? Entonces, mi CEO también. Ahora nuestra CEO también lo sabe. Pero yo siempre digo que Sarah Harnon, hay que decirlo a la audiencia que no lo sabe, era CEO de LinkedIn para España. Sí, Portugal. Y Portugal. Entonces, esta posición, como cualquier posición de una empresa, al final está enfocada a un matiz final es a negocio, ¿no? Que era lo que hacía un poco Steve Jobs, ¿no? Y el acierto de este hombre se anticipaba a cosas que iba a querer el mercado y Apple todavía sigue viviendo de esto. Que yo creo que sería bueno para encuadrar un poco, para entender Singular a qué tipo de empresas presta servicio. Porque este tipo de soluciones no son para cualquiera. Efectivamente, pero más, vamos a ver, es que yo creo que esta es la clave para entenderlo. Primero, no somos una empresa de producto, tenemos productos y tenemos algunos productos con Natural Language Processing, o sea, con inteligencia artificial para lingüística, lo que es ahora ChatGPT y todo esto, llevamos haciéndolo cosas desde hace mucho tiempo. Pero es verdad que nosotros ofrecemos soluciones. Entonces, no, soluciones a los problemas que tienen nuestros clientes. Nuestros clientes, no me sé los porcentajes de memoria,
y no sé si es causa de despido, pero no me lo sé, pero tenemos banca, tenemos retail, tenemos algo de industria, o sea, tenemos seguros, entonces hay como un montón de compañías, yo creo que sobre todo banca, en el que no es que no tengamos productos financieros, pero sí que ayudamos a resolver problemas pues, de volumen, de reducción de costos, de seguridad. Empresas de escala muy grande, diríamos, ¿no? Sí, pero son problemas muy específicos. Hay veces que simplemente, a mí me gusta decir que es que podemos hacer un proyecto de extremo a extremo sin ningún problema porque tenemos gente que idea proyectos y productos muy bien, que hacen ideación, pero tenemos gente de sistemas que está por abajo y tenemos gente de diseño y de resales. O sea, no os puedo contar casi todos nuestros clientes números unos en retail en España y casi en el mundo. No puedo decir cuáles son los nombres, pero tenemos varios proyectos que son muy dispares en los que le estamos dando soluciones. Dentro de esas soluciones, de pronto, pues con algún... Es que no, lo de no saberme todos los NDAs, deberían estar marcados los clientes en color rojo para que se me quede en memoria. No los imaginamos. Pero de pronto, las cosas que hemos hecho de inteligencia artificial, pues tenemos clientes que están encantados que se lo pongamos en sus cámaras o en sus productos, y es porque ha habido previamente una sensibilidad de, ojo, que por aquí, que esto va muy bien por aquí. O sea, ¿tenemos alguno de Quantum? No. Que yo sepa, no. No tenemos ninguno de Quantum, pero tampoco existe Quantum. Pero ya hay una sensibilidad, y al menos hay 6 o 7 personas que están viendo soluciones, que están viendo cuáles son los avances, que están con los ojos abiertos para decir, oye, BBVA, Santander... Incluso hay clientes que muchas veces están dispuestos a apostar, ni siquiera a una certeza. Es decir, que dicen, oye, esto que estáis haciendo en este ámbito, pues mira, os vamos a pagar un piloto de un tema muy novedoso, pues de inteligencia artificial o de motores de reglas, o de, no sé, lo que sea. Y no tienen certeza de que vaya a ser un proyecto que acierte. Claro. Pero bueno, tienen el músculo para poder tener un mini I+D en ese ámbito, pagando a un proveedor como vosotros. Claro, y esto es un poco también lo que transmitimos a nuestros clientes. Es una evangelización con un cierto retorno. Sí, ¿no? Sí, pagada. Pagada. No. Y es verdad que eso se transmite pues haciendo desde eventos aquí en el Stage One, organizando jornadas, moviendo comunidades con nuestros clientes. O sea, yo puedo deciros que los clientes que... Hay clientes con los que he estado más veces reunidos en ferias en las que organizaba Tino Riley ¿cómo se llama? En Londres, que ya no me acuerdo. ¿Kini o Riley? No, Tin. ¿Y ese quién es? Tiene una... Es mi gurú favorito. O sea, Elon, Steve Jobs, todos estos son innovadores, Negroponte, pero este tío, Tino O'Reilly, que tiene una editorial que se llama O'Reilly, y que nunca pronuncio bien, es irlandés, de origen irlandés. O'Reilly. Se escribe O'Reilly, pero nunca he sabido... Bueno, el nombre no es lo importante. Este tío lleva 30 años haciendo libros y un momento que también hacía conferencias, y es muy inteligente porque está también buscando cuáles son las últimas tecnologías para generar los libros de esas últimas tecnologías. Entonces, a mí me sorprendía porque viendo sus anuncios era capaz de saber, ya tenía una pista de que iba a funcionar a 2 o 3 años. Si tú ves ahora un libro de Go, dices, pero ¿y este lenguaje va a llegar a algún sitio? Pues probablemente sí, porque ya salieron 3 años antes de que fuese mainstream, ya había contratado a los autores para hacerlo. Y sus keynote también eran una declaración. Me acuerdo una vez que le trajimos a Málaga en el 2008 o alguna cosa de estas, a que diese una keynote en un congreso de software libre y empezó a hablar de las APIs. Y dijimos, joder, ¿por qué está hablando de las APIs en 2 años o 1 año y medio después? Las APIs reventaron y era el que no tiene API no se puede comunicar, no puedes montar ningún negocio, ni vender, ni hacer absolutamente nada que no tenga un API. Twitter tenía un API hasta hace poco, hasta hace 2 semanas, pero todo tenía que llevar APIs. Y era como la persona que era capaz de mencionar. El tío acierta. Oye, volviendo al tema de las ventas, te vamos a decir una serie de cosas que están en el candelero que preocupan, ¿no? La primera, bueno, pues viene siendo el tema de la automatización de tareas, pero no de tareas en cualquier ámbito, sino sobre todo la automatización de mensajes
Imagínate, yo me quiero comunicar con un potencial cliente al que no conozco y bueno, pues hoy por hoy, para hacerlo bien, pues me tengo que mirar su perfil, entenderlo, mandarle un correo personalizado. Muy Luego bien. cuando le llamo pues tengo que saber, ¿no?, pues quién es, haber entendido un poco sus puntos de dolor e intentar resolverlos mediante esa conversación, acertar. Bueno, es un procesito que tiene su aquel, ¿no? Claro, ahora desde hace ya bastantes años han surgido el tema de que esos tipos de mensajes se pueden automatizar y se hacía de forma muy grosera. Pero es que ahora aparece ChatGPT, donde tú le puedes dar una serie de variables y decirle, construye un mensaje personalizado en función de estas variables. Con lo cual ya esto abre un mundo. ¿Vale? Otro tema que si quieres hablamos de ese tema, ¿qué es lo que tú estás viendo en la inteligencia artificial que puede eventualmente sustituir lo que hacemos hoy los vendedores o los de marketing? ¿Vale? Que esto puede ser un ejemplo y ahora seguro que se nos ocurren otros. Por añadir un punto a lo de David, nosotros vemos como aplicado al mundo de las ventas a las empresas, como es el target de Singular, que hay como dos grandes áreas que estamos viendo que la inteligencia artificial puede ayudar, que es a la parte del front, que se refería a David, comunicación con nuestros clientes, y podemos abrir ese melón y nos explicas qué ves, y la parte del back, ¿no? Procesos por detrás, confección de reports, automatizar tareas de back office, ¿no? Eso es desde nuestro ángulo, que no somos tecnólogos, de gente que trabaja con equipos comerciales en empresas. ¿Cómo ves tú hacia dónde va a ir o en qué va a poder ayudar la inteligencia artificial en estas dos partes? En el front, de comunicación directa con cliente, o en el back. Pues básicamente yo creo que hay una... Bueno, primero, que han sido desde que salió a principios de diciembre más o menos, que hay mucho hype, ¿vale? O sea, refiero que parece que lo va a hacer todo, pero tiene que estar en su justa medida. Yo voy a hacer las dos cosas, mitificarlo un poco y luego lo voy a mitificarlo. Si queréis, bueno, primero, voy a empezar por la parte de la desmitificación. Pues ChatGPT está muy bien, pero es un gran... yo no entendí ChatGPT hasta que alguien me dijo, esto es como el zip, ¿os acordáis del formato compresión? Sí, lo que te comprime los archivos. Sí, pues esto... WinZip. Sí, el WinZip, el LZip, bueno, todos los... Pero el zip, lo vamos a dejar como genérico en el zip, es solo un compresor. Y solo es un compresor, o sea, le pasas a Cholón, Cholón es un verbo que me encanta, ¿sabéis cómo era, no? Los que jugábamos al WoW con las bolas, cuando tirabas y entraba, es para recuperar, pero a Cholón siempre me ha sonado como muy potente. Yo creo que también Joaquín Reyes lo utiliza, lo de la Cholón, pero es que es a Cholón. Entonces, como lo único que hace es, tú le pasas ahí todo el conocimiento que quieras. Sintetiza bien, ¿no? Y sintetiza muy bien y extrae parámetros y es capaz de comprimirlo solo en billones de parámetros. Y cuando le preguntas sobre esos parámetros, pues si le preguntas algo que ha visto muchas veces, pues te dice, sí, la capital de Sudáfrica es Johannesburgo. Muy genial. Y lo hace muy... Esto lo hace bastante bien. O sea, es un gran resumidor y cuando no tiene mucha información se le inventa. Y cuando la información es confusa, la lía parda. Porque, bueno, o sea, no hay una verdad única. La historia de Europa vista desde Asia, África, Rusia o Estados Unidos es absolutamente distinta. Y como no hay una versión única, no puedes contar, o sea, no le puede dar esa emoción a no ser que le digas ponte en la piel de Julio César. Sí. Pero si lo coges la de los alemanes, pues no es lo mismo. ¿De quién es la culpa de la guerra de Ucrania? Pues según ruso. Claro. Entonces, primero, como simplemente es un buen resumidor y un buen storyteller y extrae información bastante bien, ¿eh? O sea, a mí me sorprende y yo lo utilizo mucho, pero siempre le pillo en algo y es como, pues si no me puedo fiar, pero eso ya me pasaba en la Wikipedia, o sea, que si cogías cualquier historia que veas que está bloqueada, dices, pues esto es un punto de vista, o sea, aquí se pueden escribir 3 o 4 puntos. Las matemáticas normalmente no tienen muchas versiones, pero fijaros que la constante de Euler, que es una tontería, a finales de los 70 cambió, porque estaba mal calculada. Entonces, esto lo aprendió en Stranger Things, que la dicen mal. Que la dicen bien y todavía no se había cambiado en la serie. ¿eh? O sea, que Stranger Things ayuda... Pero ahí tienes un problema de cómo utilizarlo. Dicho esto, es un súper buen asistente que te puede ayudar. Yo tengo un problema con las páginas en blanco, que cuando las veo soy incapaz de empezar a escribir.
Pero si ya me escribe alguien, digo, esto es una chorrada, esto no me interesa, esto tiene más prioridad, o sea, ya puedo poner el criterio. Y es un súper excelente asistente. En general, la inteligencia artificial es un asistente. A veces que le digo, hazme un programa y me lo hace, y si yo tardo mucho menos en contárselo y que lo haga bien, porque para hacer un programa de 7 líneas, si tengo que escribir 14 en cristiano, es como las hago, que yo sé programar. Pero si se convierte en un asistente, me empodera. Y si me empodera y sé cómo utilizarlo, y sé que está sesgado con la guerra de Germania, que los alemanes dicen una cosa y los romanos dicen otra, pues ya lo sé, pero me empodera. Entonces, ¿cómo se hacía antes? Pues es verdad que cuando mandabas un mensaje, te la jugabas y llegabas y decías, quiero vender servidores de FAS, que era mi especialidad a finales de los 80. Pues todo el mundo manda fases y así será todo el mundo, Sí, sí. pequeños, grandes. ¿Qué pasa luego? Que empiezas a tener datos y cuando tienes datos puedes decir, joder, pues si tengo el de la facturación, pues ya está. Si tengo el de sector, ¿a quién le interesa esto? O sea, hasta hace muy poco tiempo, Mafre y yo creo que Santa Lucía mandaban sus reports a los cristaleros para que arreglasen, no les ponían una impresora ni un ordenador, les ponían un fax y le decían, cambia el papel cuando se acabe. Y ahí aparecían los pedidos, que se hacía con byfax. Entonces cortaban y se lo llevaban. Entonces, si tú tienes datos, que es lo más importante para que luego se desarrolle la inteligencia artificial, es natural. Cuanto más datos tienes, ya no hace 5 mensajes. Os recuerdo que las elecciones que ganó Trump sin entrar si estaban bien o no, la ventaja que tenían es que fueron capaces de hacer, ya no sé si eran 120.000 o 150.000 mensajes electorales distintos. Y eran capaces de a la población afroamericana del sur mandarle un mensaje en el que no tenías más narices que votar. Y sí, que eso también se puede automatizar. Oye, ponte a hacer aquí pruebas AB a mansalva con diferentes estilos de mensaje, investigación operativa, ¿no? Y al final mira cuál es el que tiene mejor resultado. Pues, ¿qué es lo que los hace? Yo lo veo como un súper asistente y cuando los profesores me dicen, pero estoy acojonado porque en cuanto los niños lo aprendan, no me van a hacer bien los trabajos. No, es que te confundes haciéndoles trabajos que es... O sea, en mi época no había ni Wikipedia, ni Internet, ni Cristo que lo fundó. Había enciclopedias. Entonces el que tenía dinero, tenía los pasacalpe y tal, pues abría la Guerra de las Galias y copiaba y llegaba y decía, joder, ¿qué pedazo de trabajo te has hecho? Yo no encontraba ni los libros. O sea, yo... Las Galias, encontré uno de Asterix y dije, esta es la mía. y ahí lo saqué. Entonces, como había gente que estaba súper empoderada y podía sacar las cosas. Luego sale Internet, pues que ni tan mal. Sale la Wikipedia, otra fuente más. Pero vamos a prohibir a los niños, por poner un ejemplo de eso. Sí, vas a prohibir. Pues no. Ahora, lo que tienes que enseñarles es, vamos a hacer un trabajo. Fuentes. Y a ver qué te has enterado, porque... Claro, desarrollame o cuéntame qué es lo que has escrito aquí. Claro, claro. Eso es un trabajo extra para Eso es un trabajo extra para el profesor. Y es un trabajo también extra para Pero ten en cuenta que el profesor tendrá una IA que corregirá los trabajos por sí mismo. Se llama 0GPT, la que te dice si has copiado o no. Pero yo ya tengo una habilidad. El otro día me intentó colar alguien una descripción. Pues hay una contramedida. Sí, sí, y luego está también... Pero habrá la contramedida de la contramedida. Absolutamente, que se llama Killbot. Pero es que este es el problema, o sea, si hagas lo que hagas, y se me iba a ocurrir decir una frase de Almodóvar que no viene a cuento, pero hagas lo que hagas, y rima mucho, es que te estás confundiendo, o sea, refiero, no se trata de que pongamos aquí programadores que tienen de ChatGPT para resolver los problemas de los clientes. Se trata de que los que tenemos, que son muy buenos, no pierdan el tiempo haciendo tonterías o resales o tal, sino que sean capaces de llegar antes a la solución y de verdad aportar toda la parte humana que no te da. O sea, que a mí me haga el código, yo lo sé hacer, pero si es de un lenguaje que no sé y me da una pista, no tardo 5 días en entrar en el partido. O sea, la conclusión para ti es que sea un asistente supervisado por un humano, porque en cierto modo, como tú dices, está sesgado por la información que está por ahí, ¿no? Claro. O sea, al final, el gran miedo que yo creo que hay a estas herramientas es que sustituyen completamente al ser humano. Y lo que yo también soy de esa opinión que dices es, esta es una herramienta que nos puede ayudar a liberarnos de un montón de tarea en la que no somos buenos procesándola porque cometemos errores, porque somos lentos, pero siempre, a día de hoy, tendrá que haber un humano detrás para que esto funcione bien, para dar el último... Porque entramos ahí en cuestiones filosóficas, ¿no? De lo que decíamos, ¿cuál es la verdad? ¿La de ChatGPT? Tiene que haber un criterio humano detrás que supervise. O este copy. Este copy puede parecer
Es una salvajada lo que ha dicho ChatGPT, está ofendiendo Claro, a un segmento de la población. Voy a perder, pero porque tengo... Y además yo tengo un criterio, o sea, yo vendo lo que sea y se lo vendo a empresas y literalmente ese criterio inicial es el mío. Y ChatGPT puede pensar que no, que es más óptimo decir que los de la competencia son mejor, pruébalos porque ya volverás a nosotros. Y no voy a mezclar, no voy a... Aunque a ti te parezca que es una buena idea, no voy a nombrar a la competencia porque... O no voy a hacer esto que es completamente amoral. No voy a pasar mis fábricas a Pakistán o lo que sea porque no entra dentro de esto. Entonces, aquí la gran cuestión cuando la gente piensa es, vamos a perder copies, no, vamos a tener copies que sean más creativos. Si no lo son, pues también podrían irse a internet y copiar. No necesitaban ChatGPT para no ser creativos y irse y buscar un copy. De creatividad increíble. Sí, sí. Pero de todas formas, estamos hablando de ChatGPT, que es el presente. Pero es que esto sigue evolucionando. Claro. Y a mucha velocidad, sí. Y a mucha velocidad, exponencialmente, por lo que yo he leído por ahí de la inteligencia artificial, como que se estancó y hizo así y ahora sigue, y ahora va para arriba. Entonces, claro, esto es el presente, pero es que en el futuro vete tú a saber lo que es este bicho. Este bicho u otros que salgan. Bueno, ¿no? Pero no. El otro día os conté una anécdota que mencionaste tú, que ya Google, por ejemplo, tiene un tema que hace llamadas. Es que el otro día me llamó un tío para venderme, me hizo prospección, un tío para venderme placas solares. Y entonces, era una llamada, tío. Y al principio yo no detecté nada raro, hasta que le hice una pregunta, le dije, no, mira, es que yo no vivo en un chalet, porque ¿dónde voy a poner la placa solar? Y el tipo, en un tono normal, me dijo, me volvió a repetir la frase. Y ya me quedé, y ya le dije, oiga, perdone, que le acabo de decir que no tengo chalet. Y ahí el tío dijo, bueno, muchas gracias, hasta luego, y colgó. Pero eso era un robot. Sí. O sea, hoy, ¿aquí estamos? ¿2021 o 2022? Ya 23. 23, joder, ¿verdad que? 2023. Yo para predecir el futuro... No, a mí me pasa... 2023, ¿pero qué va a ser esto en 2033? O sea, ¿por dónde va a ir este tema? No te llamarán porque son muy torpes sin saber esos datos, que lo harán de otra manera más inteligente. Yo lo que creo es que no es que vayan a desaparecer los puestos, sino que solo los que tengan, y eso crea otro dilema, solo los que sepan adaptarse a la tecnología para ser más potentes serán capaces de producir. Y a lo mejor no hay suficiente, o sea, me refiero que con la gente que hay ahora para hacer 10 veces más negocio, no haya que despedir a nadie, pero se puede hacer 10 veces más negocio. Es una cuestión de si tiene sentido o no. Pero en general, lo que sí que estoy seguro es que el que no lo entienda desaparece. Esto es como el que no entendía para qué valía Internet para vender, pues desaparece, porque los que sí que lo entienden y entienden los nuevos canales y están atentos, pero no es un problema en sí. Yo creo que la inteligencia artificial no va a ser un player en sí, no nos va a sustituir ni de coña, y si nos sustituye será más rollo Terminator 2, será para acabar con nosotros. Habrá que domesticarlo, ¿no? Es una tecnología a aprender a que trabaje para ti. Claro, y entonces cuando la gente me pregunta, joder, ¿qué hago para vender más utilizando inteligencia artificial? Digo, joder, pues mira tus pain points y dime qué quieres, hacia dónde quieres ir, o mira hacia dónde está yendo otra gente que tú no puedes ir y a lo mejor la inteligencia artificial te ayuda. No, es que necesitaría 50 copies para hacer 200 campañas completamente personalizadas, o no. Y ahí es donde podría entrar ChatGPT o cualquiera de estas cosas. Y a veces tampoco tiene que estar directamente relacionado, o sea, la inteligencia artificial y los datos, porque si no hay datos no hay inteligencia artificial, y esto siempre no me canso de contarlo. A lo mejor no es en tu tarea directamente, es en todo lo que hay alrededor en donde tienes que meter inteligencia artificial. El back, lo que hablábamos, sí. Yo creo que el gran miedo que tiene la gente es a que le sustituya todo en el front. A lo que dice David, a que mañana me llame un ser, estaba buscándolo en internet, es Google Duplex, se llaman. Está en YouTube el vídeo, hay un vídeo en YouTube donde un robot creado por Google, una voz, llama a un restaurante a reservar una mesa. Y suena totalmente natural. Claro, si eso se llevase al límite, pues eventualmente, pues vamos a suponer 100 personas de un call center, pues lo sustituye esto. ¿Será posible? Yo la duda ahí es, ¿la gente estaría dispuesta a hablar con algo sabiendo que no es un ser humano? Yo es que creo que esto va a ser una realidad. O sea, yo en mi puesto de modesto visionario, yo creo que esto va, es que yo no tengo duda de que esto va a ocurrir. ¿Tú crees que en el futuro ¿En qué siglo habéis nacido vosotros? En el pasado, ¿no? Correcto. Pues ya está. O sea, la generación que está ahora naciendo hablará con robots con total normalidad. Absolutamente. Y no, es que además no se cuestionan
¿El principio de autenticidad se perderá? Quiero decir, hoy valoramos hablar con un ser real. Ya, pero eso es una carencia tuya de pequeño. No quiero decir nada, y de tuya, pero ellos no la tienen, o sea, lo de... Ok. No, no sé. Probablemente, o sea, me estoy pasando mucho con vosotros y no me vais a invitar nunca más al podcast. Que no, pero, nos encanta esta visión. Pero es una carencia que tenemos que nos gusta más hablar con humanos. Pero cuando yo le digo a mi hijo, pregunta a no sé quién, dice, espera, que se lo pongo en un mensaje. No digo, no, vete a la casa de la vecina. No. Que es una tontería, o sea, ellos ya tienen personalizado que el tiempo te lo da el Google Home y se lo preguntan antes de vestirse, de ¿va a llover hoy o no? O tal, o preguntan... Se han acostumbrado tanto. Ahora, a mí que me llame un robot, que además es completamente estúpido, me toca los pies. Si no me diese cuenta y lo hiciese bien, pero cuando le dices, no vivo en un chalet, y llega diciéndote, ¿cuántos metros de tejado tiene tu chalet? Claro. ¿Y dónde está orientado? Es como... Claro, pero es que ese fallo es hoy. Pero, o sea, vosotros imaginaros Sí. que ya hay cosas en el cual tú metes tu careto y te crea un asistente virtual que hoy todavía puede ser un poco cutre, pero es que en 5 años esa cosa que veas con tu careto... ¿Pero tú quieres hablar contigo? ¿Eh? ¿Tú quieres hablar contigo? No. Porque eso es otra carencia más gorda. Que tú puedes recrear ¿no? Ya, con un avatar o como sea, reproduces tu careto, copian tu voz. La velocidad de procesamiento del lenguaje natural cada vez va para arriba, con lo cual esos fallos de, oiga, que vivo en un chalet, ya no van a ocurrir. No, esto ya te va a decir, perdóneme, que no me he dado cuenta que usted había vivido en un piso. Muchas gracias, hasta luego. O sea, es que esto... Este podcast en virtual a lo mejor no éramos David y yo, somos dos robots de inteligencia artificial. Sí, no sé si ya hay actores que han... ¿Hablarías con nosotros? Claro, no. Yo os voy a contar... Yo de vez en cuando doy charlas. Doy charlas y algunas son de inteligencia artificial, otras son de datos, otras son de explicar inteligencia artificial con datos, que esta es una de mis favoritas ahora, pero con datos con magia. Qué bueno. Y entonces hay veces que me invitan a un congreso y digo, pues genial, sí, me apetece ir a Estambul a este congreso, a Londres, la última que me invitaron a Londres. Y de pronto veo que es online, digo, ni de coña, o sea, ni voy a hacer ni esta charla ni otra, porque ya lo he hecho y me niego a hablar en online, en un evento en el que no haya gente enfrente, en el que luego no pueda hablar con la gente, en el que no haya cena de speaker, en el que no viaje a otra ciudad, o sea, para de pronto a las 7 en punto que me digan, acabó, con perdón, Alejandro, 5, 4, 3... Y ahí estoy solo mirando en la habitación de mi hija, mirando el ordenador y hablando y dando una charla o haciéndome magia a mí mismo, que es como de, pero qué cojones es esto. Entonces, si vosotros me dijeseis que el podcast no erais vosotros, sois reales, ¿no? Porque no lo sé. Pero que es un podcast online, virtual, el que me voy a poner a hablar, es de, me estáis tomando el pelo, o sea, yo quiero hablar con vosotros el principio de autenticidad, estamos de acuerdo que rige en nuestra generación. Pero tú dices que a lo mejor en la generación de los que vienen ya no. No, es que no es que sea autenticidad, es el tipo de relación en las cosas que quieres hacer. O sea, por ejemplo, a mí me agota mucho algunas cosas, como una cita con el médico, porque tengo que dar explicaciones de mil cosas y hay veces que los humanos no se enteran. Si hay alguna cosa que puedo hacer súper rápido, como cancela mi suscripción, no quiero hablar con un humano. Hay veces que no necesito todo ese proceso. Pero hay otras en las que verdaderamente tengo un problema y lo quiero explicar, en el que no quiero meterme en un bot, por muy listo que sea, o que necesito que haya una compresión de, empatía, mire señorita, ya le he llamado 6 veces a Iberia, vuelen y me da igual que uno sea el avión, que sea el otro. Aquí nadie me cambia el billete ni me confirma si puedo volver de Berlín el viernes. Entonces, como, ya, y esto me da igual que sea un bot, no te lo va a solucionar, necesitas un humano. Ya no es más el que tengas preferencia o no, que yo prefiero algo que sea humanoide que no con una voz metálica, que a mis hijos ya no les patina tanto el que le dé el tiempo sea un robot. El otro día me decían una respuesta a un post que publiqué sobre esto, del uso de la inteligencia artificial en ventas. Decía una persona, el día que la inteligencia artificial le sepa resolver un problema a un cliente sí que desapareceremos. Pero lo veo altamente improbable. Lo decía en un comentario una persona, ¿no? Quiero ver a la máquina resolverle a un marrón a un cliente. No le llega el pedido, ha tenido una dificultad en la facturación y hay que hacer cosas creativas que se salen de la norma, del proceso, de lo que pueda haber aprendido a través de un diagrama. Ahí a lo mejor es el único campo que nos queda a los humanos en el futuro, ¿no? No. Sí, no, pero oye, yo no lo veo...
Si el Yo no cambio, veo que no pueda ser, ¿no? fíjate, si el cambio, A ver qué opina el experto. es que el cambio puede ser que aunque tú estés hablando con un humano, el humano Se apoye. está tirando de inteligencia artificial, sí. preguntando, búscame este expediente, dime qué ha pasado, Claro. escríbele un correo a no sé quién reclamándolo, porque eso sí que lo hace bien ChatGPT. Si tú le dices, escribe reclamándole este expediente un correo a toda velocidad al transportista. Esto lo entiende y lo tokeniza, lo escribe y lo demás es una aplicación Sí. que engancha. Es que O sea, yo, que, ojo, yo tenía una duda y, por ejemplo, vamos a ver, es que lo que yo pero entiendo ¿veis que es Sí, sí. sigue siendo un asistente? Que Pero yo sigue siempre siendo como un que- el asistente. front que tú propones es un humano apoyado para las tareas de back por Claro, la máquina. claro. Pero es que hay una cosa que es que una cosa es que la inteligencia artificial o el software que te calcula tal cosa sea determinista, es decir, que tú previamente le hayas dado las entradas y que él, oye, si hay esta entrada, da esta salida, si hay esta entrada, da esta salida, y está programado determinísticamente. Pero hasta donde yo he leído modestamente, y no tengo ni idea porque yo no soy informático, la inteligencia artificial ya es capaz de, entre comillas, aprender. Es decir, es capaz de proveer soluciones que no han sido previamente dadas, Vale. o no. Es que a lo mejor estoy Esto es metiendo la así, pata. y es capaz de aprender a dar soluciones que no han sido dadas y a cagarla. También a cagarla. Os cuento un poco. Pero también aprenderá de los errores. Sí. Y a que no sabes cómo se llama eso, human in the loop. O Si sea, está hay humanos registrado en en datos. Claro, Si no entonces. están datos, No, primero lo de los datos es fundamental. Y vosotros No, hay que, os alguien que dedicáis está- que os dedicáis a ventas sabéis que es súper fácil saber cuándo algo va bien y cuándo no va mal. ¿Vendes o no vendes? vendes. Y si no vendes, hay que revisar ese proceso de por qué no has vendido. A lo mejor simplemente porque ya se lo habéis vendido 2 veces. Que esto yo todavía no entiendo por qué con tanta inteligencia artificial, cada vez que compro algo, durante meses me siguen persiguiendo. Bueno, pero esto es una tontería mía. Pero aquí está la otra gran clave. Tanto ChatGPT como bastantes de las inteligencias que estamos utilizando ahora tienen un proceso semi-supervisado en el que hay humanos. En el caso de ChatGPT, ha habido equipos de humanos haciendo preguntas y viendo la respuesta y decir, esta respuesta está mal, y se la tachaban y decir, genérame otra, esto está un poco mejor, pero genérame otra. la han entrenado, Pues, ¿no? A la máquina. Sí, entonces, no, obviamente no en todos los millones de respuestas, pero sí que ha habido un proceso que vuelve a tener un condicionamiento y un sesgo súper fuerte en el que, dependiendo de quién sea quien lo ha respondido, pues puedes entrar en este tema éticamente, no te lo voy a responder. Sí, sí, claro. Lo han tachado. Esta es una pregunta de moral o de odio o de lo que sea, y ya no entra. Entonces, había una pregunta que es, cuéntame un chiste de no sé quién. No te puedo contar chistes de no sé quién porque va fatal. Y no te puedo contar chistes de no sé cuántos. Y era uno de españoles. Va un español y resulta que los españoles no estábamos en ninguna de las categorías anteriores. Nadie le había entrenado. Sí, Todos sí, los españoles. de que los chistes de los españoles nos enfadan mucho a los españoles y que deberían estar prohibidos en ChatGPT. El que lo vio lo podía haber puesto y haber dicho esta, pero no deja de ser que siga habiendo un entrenamiento. Sí, Ahora, sí. para otras cosas, como el ajedrez, al principio se enseñaba a las inteligencias artificiales cómo juegan los humanos y fue un caso de rol, porque no juegan mal, pero no juegan perfecto. Entonces, las siguientes versiones de los programas que jugaban se quitaba el sesgo humano todo lo que se podía y solo el ordenador aprendía a jugar cuando solo se le daban las reglas. Y en las últimas, que ya es más alucinante, ni se les da las reglas. Se le dice, mueve. Sí, sí. Pues no esta no es un movimiento legal. Estos son todos los movimientos posibles los 8 posibles de las 18 fichas que tienes. Te toca. Han muerto. Siguiente. Y no te da ninguna pista más porque no hay ningún sesgo. Eres tú el que tienes que crearte las reglas. Sí, 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 sí. Y estos aprenderán a hacer cosas. Lo que pasa es que no tenemos, en operaciones, no tenemos toda la vida para hacer Lo que pasa operaciones. es que, por ejemplo, el ajedrez es un juego completamente racional, ¿no? Sí, 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 donde ilimitado. Si eres capaz de procesar más ecuaciones y más posibilidades, pues eres mejor, ¿no? No. Pero ¿qué hay de la comunicación humana? No. Eso era antes con los humanos. Ahora no, ahora aprende, o sea, no hace todas las posibilidades del mundo. O sea, no rastreas, son 10 elevado a 120 y el universo solo tiene 10 elevado a 80 átomos. Pero para que te hagas una idea de todas las que tendría que rastrear, aprende y ve estrategias. De hecho, hay jugadores de ajedrez, el campeón del mundo, que le dejaban jugar con este ajedrez que había aprendido sin humanos
y aprendía cosas que le llaman extraterrestres porque no son de la Tierra. Es de, esta jugada no la habría hecho ningún humano, pero era un aprendizaje de yo sí lo he aprendido y sé que por aquí gano. Haciendo millones de combinaciones para aprender, pero no para ejecutar. En la ejecución... Necesita, yo con lo que me quedo lo que dices es que este bicho necesita datos. Sí, claro. Lo que no esté en datos, no es entrenable. Claro, ChatGPT le han puesto a mirar internet hasta el año 2000 y pico, ¿no? Sí, pero y no toda. No toda. Y mucho, aunque hay varios idiomas, hay muchos idiomas de programación, por eso programa también. Entonces, ahora la clave está, o no, porque todo esto también es una guerra entre grandes para quedarse con el pastel de la publicidad en Internet. Punto. O sea, al final no hay más. Sí. Con ese pastel y otros pasteles. Entonces, como se basa en GPT 3.5, que ya tiene un montón de información, terabytes de información, pero ahora lo que quieren meter, que también tiene muchos sentidos, en la 4.0, que no solo se meten textos en idiomas, sino que se mete sonido, que se mete vídeo, se meten imágenes, entonces como increíble. Lo que aprende, porque no deja de ser el CIP ese, es que ata palabras con imágenes, con sonidos y debe ser mucho más potente. ¿Y tú crees que llegará, esta ya es de pregunta de nota, para la comunicación humana hacen falta que la máquina se entrene en datos para poder dar mejores respuestas, pero ¿será la máquina capaz de llegar al nivel de, o mejor, ¿hay datos para poder entrenar a una máquina en emociones, en intuición? Porque esto es parte de la comunicación humana. Yo te puedo decir una cosa, yo te puedo decir una frase y el tono y las inflexiones de voz, según las haga, significa una cosa, una frase u otra. ¿La máquina habrá suficientes datos o hay o existe para entrenarla en esto? Hace 15 o 20 años había una empresa israelí, más 15 que 20, en el que ya cuando llamabas a un call center analizaba la emoción. La emoción bastante. Pero lo difícil es emularla. Pero eso también se hace. Es una parte que se llama cloning y prompting. O sea, igual que le metemos, hazme un mono vestido cosmonauta ruso en un caballo negro pasando por la luna, que eso es prompting, o sea, es darle una pesta. Sí, tú te puedes coger un texto. Eso es el tema de DALL-E. ¿Tú lo has visto, lo de DALL-E? Pues eso es bueno. Pero DALL-E ya es muy viejo, eso es casi del verano pasado. Stable Diffusion y otra serie de cosas, ¿no? Y Midjourney, sí. Porque aquí vamos a velocidad. No sé si lo has probado, pruébalo, macho. O sea, es un software que le dices, dibújame. Que te haga imágenes. Sí, hombre, sí hay. ¿Has visto, no? Sí, pero es que le dices, prepárame una presentación y también te prepara la presentación. Eso es muy bueno. O sea, para los que tenemos problemas, al final nunca quedas completamente satisfecho, pero resuelven más que lo tengas en vacío y esto. Pero yo quería contaros que para el caso de la voz hay una cosa que se llama, igual que eso se llama DALL-E como DALL-E, hay una cosa que se llama Valle, con lo mismo con -E, que también es de OpenAI, en el que puedes hacer montones de transformación. Y una de ellas es, cógete este texto, coge la voz de Bruce Willis, 30 segundos, 10 segundos, porque no es mucho más lo que necesitas, y además lee este texto con la voz de Bruce Willis y con la emoción de estoy cabreado. Y te lo clava. Entonces las emociones son algo que se aprende del texto, o sea, que lo puedes aplicar. Ahora, ¿tiene sentido? Lo difícil es cuándo tienes que fingir una emoción para crear empatía. En una conversación. Pero también es entrenable. O sea, si cuando alguien te llama súper cabreado, tú le hablas despacio, intentas y ves que funciona la venta, funciona la comunicación, o sea, que tienes un ok de que eso ha ido bien, él aprende de, pues he probado con cabreado, ¡pah! Me ha cortado. Claro. He probado con hablarle... Imagínate, Eduardo, Gong, que es un software de inteligencia artificial que lo que hace es que analiza llamadas, conversaciones. Súmale a Gong, que ya que te analiza 1 millón de llamadas. Fíjate, oye, analízame 1 millón de llamadas de objeciones de ventas. Y cuando a Gong que le metas el tema de, además, analízame el tono. Emoción. Y analízame cuáles han sido las mejores respuestas que han desembocado en llamadas exitosas o que han salvado la objeción. Y si eso lo tiene. Sí. Y ahora le dices, ahora me lo vas a emular. Claro, una parte es el análisis que hablábamos del bug y otra cosa es el día que la máquina sea capaz de tener intuición, emociones, etc. y empatizar, pues ya nos ha sustituido en la comunicación humana. Pero vuelves a confundirte. Tienes un asistente que te ayuda a resolver más problemas o a vender más. No, que lo estoy enfocando en lo de las instituciones. Si llegase a la...
como todos son datos, yo lo que me estoy quedando es que todo Sí, 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 sí. el mundo son matemáticas y el mundo son datos, ¿no? Si la máquina es capaz, no sé en cuánto tiempo, de analizar todo y llevarlo a datos, porque el volumen de datos sea infinito, será capaz de hacer exactamente lo mismo que hace una persona. Que la persona que hablaba con esto, ¿no? Efectivamente, será capaz de ayudar a otra persona, no necesitan esas personas que tenía estrés, que se pasaban la vida recibiendo broncas porque se ha ido la luz. Exacto, ahí está. Luego, lo que Pero yo creo sigue que es siendo más difícil resistente, que la máquina capte es el tema de la información que se va generando en una conversación de forma tácita y en el momento de tener esa conversación. O sea, ¿Te hay refieres como... al contexto? Claro, el contexto, No, el es decir, contexto se guarda y es súper importante. De hecho, de vez en cuando tienes que decirle, olvídate lo que te he dicho antes, que significa borrar el contexto, porque ahora vamos a hablar de otra cosa. Pero esto ya lo hacía hace 5 años voy a Google mirar Phone. el reloj, por cierto, porque no sé cuánto llevamos aquí hablando. Poco, porque estamos muy bien. Bueno, pues poco, 50 minutos llevamos aquí. Mira, hace... Digo porque Alejandro nos va a echar. Alejandro. Cuando se acaben las baterías de... No, os cuento un ejemplo súper rápido del contexto y para que veáis lo importante que es y que lo tienen en cuenta, lo tienen en cuenta las inteligencias artificiales desde hace 5 años. Y yo me acuerdo que cuando le preguntaba al Google Home de qué tiempo hace en Barcelona, él llegaba y me decía el tiempo. Y luego le decía, oye, ¿y cuánto tardo en llegar allí? Y él sabía que era Barcelona. Y me decía, si vas ¿cuánto tardo en ir allí en tren? Pues 1 hora y media si vas en AVE o tal. Las respuestas que me dabas ya estaban condicionadas por lo que habías hecho antes. Entonces, el problema que está teniendo ahora ChatGPT con la versión que hay para Bing, para el buscador de Google, el Bing Chat o el Chat Bing, no sé cómo se llama, es que se le va la pinza y se lía con los contextos. O sea, tienen un problema técnico que será súper solucionable. Pero necesitas tener un contexto. Entonces, cuando alguien llama por tercera vez, o por segunda, o por primera, ya sabe que eres tú, ya tienes tu cookie. O sea, cuando llamaba a Iberia me decía, parece que no ha resuelto el problema que tenía anterior, le pasamos con la misma persona o sigue teniendo el mismo problema, es para otro. O sea, ya me preguntan porque ya saben que ya está. Ese contexto es absolutamente fundamental. Pero vuelvo a repetir, obviamente, para muchas tareas repetitivas e incluso bastante creativas como hazme este montón de ilustraciones para esta presentación, pues te las puedes hacer tú y no necesitas a nadie. ¿Qué significa? Yo me estreso una cosa más, que es que puedan desaparecer puestos de trabajo y es la intensidad con la que vamos a vivir los años que vienen. Porque es, para lo que yo antes tardaba en hacer una presentación, si ahora lo hago en 5 minutos y estoy haciendo presentaciones como churros, joder, mi vida es que me siento como apretando tornillos en una máquina porque puedo hacer tantas cosas que no me dan ni para disfrutarlas. O sea, me parece que entramos en una espiral en la que con tanta potencia perdemos como calidad de vida. Sí, queremos vender más, claro, pero es que voy a estar 8 horas a full, a no ser que pueda trabajar solo. Pero esto históricamente no parece que... Sí que ha pasado 16 horas solo a 8, pero es como si lo puedo hacer en 1 hora, pues voy a hacer más cosas, pero las estoy haciendo como con muchísima más intensidad, pero todo, desde los correos que estoy respondiendo, a las decisiones que estoy tomando, a los vídeos que estoy viendo, porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo la mitad de los vídeos ya los veo a 2x. No, yo no. Yo afortunadamente esa mala costumbre que tenéis algunos me la evito porque yo creo que es mejor, pero eso ya es un tema muy personal que yo creo que es algunos vestigios de los de la generación que estamos aquí, ¿no? Pero eso seguramente que mi hijo ni se lo plantea o mi hija. Es decir, yo soy más amante de la calidad frente a la cantidad. Prefiero leerme 3 libros bien que leerme 80 sí, pero lo que se refiere el que todo es acelerado. Que te va a permitir hacer tantas cosas. Sí, que todo es acelerado. Más que ahora entonces, que vamos a tener una sobreproduccción de cosas que podemos hacer. Y un recalentamiento. A mí me bueno, pero ojo, a lo mejor sabes cómo a lo mejor también, por ser un poco optimista, resulta que ya no es necesario trabajar 8 horas. Es decir, que vas a trabajar 4 de forma muy intensa, pero 4. Sí, a mí me parece bien, ¿no? Pero es que históricamente, aunque me haya dado casi tiempo a no haber la primera revolución industrial, pero casi, pero históricamente me cuesta entender, porque al final hay un objetivo, que es vender más o producir más. Entonces, cuando yo acelero,
y quiero ver un resumen, es porque a veces a los escritores se les paga por número de páginas. Entonces, joder, no me jodas que los 8 hábitos o los 10 hábitos de los ejecutivos más productivos, pues pueden ser, si son 8, pueden ser 16 páginas, pero no necesitas 600 páginas. Claro. Y es verdad que tengo una sensación. Y hay otras cosas como, yo qué sé, Juego de Tronos, que cuando lo descubrí en inglés, el primero creo que lo vi en español, pero cuando lo descubrí en inglés dije, qué bien suena esto, yo no sé mucho inglés, ¿eh? Dijo, pero esto suena como antiguo. Y es una sensación de no quiero que se acabe nunca, pero en general tengo esa sensación como de tener más asistentes, lo que hace es que estemos más enganchados, estemos más tiempo con el móvil, porque el móvil nos ayuda un montón, pero nos está quitando. Yo tengo un déficit. Por un lado te libera, por otro lado te esclaviza. Yo creo que el gran miedo de esta revolución, como todas las revoluciones que ha habido, el gran miedo humano siempre ha sido que me sustituyan. Porque todas las revoluciones lo que han consistido es en ayudarnos a hacer más con menos. Y yo creo que por primera vez esta revolución... También puede ser más placer por menos. Puede llegar, sí, pero esta revolución puede llegar a la completa sustitución. Todo el mundo sabía cuando implantaron las máquinas en las industrias que sobraban trabajadores y la máquina, pero habría algún trabajador. Esta tecnología, al volumen que va, no sé cuánto tiempo tardará, puede llegar a la completa sustitución. Y pongo un ejemplo, el otro día pensaba, ¿leeríais un libro? ¿En el futuro puedes escribirse un libro entero con inteligencia artificial? No, yo hoy también. El Pérez Reverte del futuro puede ser una máquina. Claro, ya hoy es la posible. Sobreproducción de libros puede ser infinita. La sobreproducción de todo. Bueno, yo creo que la gente pasará como el tema de los movimientos eco, ¿no? El eco es un lujo del mundo de Occidente civilizado, ¿no? El progreso hace que nos preocupemos por cosas que otros no se pueden preocupar. El tema del ecologismo es un ejemplo. Pues seguramente que con este avance, que además es tan exponencial, y a mí me preocupa sobre todo la asimilación, de si seremos capaces de asimilar esto, porque ¿cómo asimilas tú algo a este cambio? Pero yo creo que podrán surgir cosas como que la gente diga, quiero verificar que lo que me estoy comiendo es de tal cosa, o que la persona con la que estoy hablando es real. Aparecer una especie de movimiento, o puede aparecer una especie de movimiento... La autentificación. De autenticación, ¿no? De este libro está escrito a mano o no. Claro, made by human, ¿no? Será el sello. Claro. Oye, ojo, que hay escritores que utilizaban lo que se llama el mundo editorial de los negros, que se escribían los libros y ellos no eran, ¿no? Pero esto ya es el negro esto es total. Es que me pongo mi nombre o directamente lo publica la propia inteligencia artificial con un seudónimo. Claro. O ¿sabes lo que también puede pasar? No? Que la gente empiece a tener como más necesidad de un contacto así. A lo mejor es que llegamos a una conclusión, y es que el sistema de economía que tenemos ahora es un desastre que nos hace trabajar 8 horas, que deberíamos disfrutar, y que bajamos tanto los costes que... Y yo aquí estoy envisionando, pero de lejos. Bueno, no lo he dicho antes, pero cuando envisiono no tomo nada, ¿eh? O sea, es que hay gente que está envisionando completamente porque está... A lo mejor esto nos lleva al paraíso en la tierra que decían los marxistas. Al final va a ser el sistema capitalista el que nos lleve a eso que, dicen los marxistas, de que, oye, llegará un momento en que haya tal sobreproducción que no necesitaremos trabajar y te levantarás por la mañana y dirás, hoy quiero... Claro, o sea, Pero eso pasa que el pronóstico hubiera estado errado, porque en vez de llegar a ello a través del derrumbamiento del sistema, es a través del sistema. Bueno, no sabemos cómo vamos a llegar. Bueno, no sabemos cómo vamos a llegar. Oye, pero tenemos que ir contando, ¿eh? Pero yo os voy a contar una cosa. O sea, pero sigo poniéndome en hace 150 años o 200 años, que la gente solo para llegar a los 35 tenía que estar labrando, peleándose con... Y no vamos mal, o sea, yo tengo la sensación, hay unos gráficos que publicó una vez Tino Riley, 20 gráficos muy bonitos, de 20 categorías de la media de edad, de mortalidad, o sea, datos muy optimistas, que es como para tenerlos impresos y de vez en cuando darles un vistazo, porque en los últimos 200 años hemos avanzado muchísimo, o sea, estamos mucho más ociosos o tenemos... Yo cada vez que lo miro tengo esa sensación, que a lo mejor también vuelve a estar sesgada porque es lo que quiero ver. Pero yo el futuro que veo es como las tareas... Tenía un amigo que decía que el trabajo era... Ya no me acuerdo cuál era el adjetivo, estoy perdiendo los adjetivos, pero que nos pagaban por trabajar. Sí. Que era tan ruin que te pagaban por trabajar. O sea, sí. Pero este es el hecho. Hay tantas cosas que tenemos miedo que desaparezcan que a lo mejor es que no las tendría que estar haciendo nadie, o sea, entre comillas, limpiando, porque puedes poner... Otro problema es quién lo paga y dónde sale el dinero. O sea, yo cuando veo empresas como Uber que dicen, no, vamos a bajar el coste del transporte un montón. ¿A costa de qué?
pues a costa de pagar una mierda a los taxistas que hay ahora, pero con la esperanza de quitarse a los conductores que tienen ahora porque van a salir los coches autónomos. Ya dices, pues esto no tiene ninguna maldita gracia, o sea, pero ¿y qué ganan los humanos con estos? Pues los dueños de Uber ganan un montón de pasta. Pues esto no Tú tiene... como cliente te da igual. O no. Si te llevan bien y seguro. Sí, pero o a lo mejor no tengo dinero para llevarme o no tengo que ir a ningún sitio porque ya no tengo que ir a trabajar o tal. Entonces, ¿qué haremos con tanta ociosidad? No, eso el ser humano, hay una cosa, y ahí os dejo una frase en italiano que se llama dolce fare niente, que es maravillosa. El ser capaces de disfrutar de no hacer nada es un lujo, pero estamos muy preocupados por las personas que están en los call centers, que yo creo que lo hacen por dinero. Estoy casi seguro que no lo lo que dices tú tampoco es tan claro. Es decir, el dulce farniente tampoco te creas tú que puede ser un aliciente, porque el dulce farniente puede ser leer, oír música. Ya, pero te quiero decir que muchas veces, no toda la vida. Que muchas veces, claro, hasta dejármelo qué punto... probar. Mira, hay un autor que se llama Nozick No, espera, que hay gente que... Solo para entender lo que me vas a contar ahora, y te voy a dejar, ¿eh? Sí. Y a lo mejor soy un poco cabrón porque estoy haciéndolo estoy adelantándome a Estás sesgando mi pregunta. Absolutamente. Tú dices que el que está trabajando en un call center y que tiene que hacer 2 horas de transporte público y tal, prefiere trabajar que no estar en el dolce fare niente. No, sí, ahora sigue. Sí que es capciosa la pregunta. Claro que sí. Claro, pero yo te pongo un ejemplo. Una persona que es médico y que disfruta, por ejemplo, ayudando a sus pacientes o operando a sus pacientes, ¿preferiría estar todo el día ocioso o preferiría seguir trabajando operando a sus pacientes? Depende del ejemplo, ¿no? O sea, son dos ejemplos extremos. Mi jefe no sabe que yo esto lo haría gratis. Yo esto te lo digo en modo de duda. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Nozick, que plantea una utopía en la cual hay una especie de máquina de resultados en la cual te conectan y tú todo lo que imaginas obtienes el resultado que quieras. La pregunta que él hace es, ¿te desconectarías? Claro, entonces él responde que sí. ¿Por qué? Porque viene a decirnos que el hombre busca sentido. O sea, no nos vale con el resultado, sino que también queremos, o que es importante para nosotros, el cómo hemos llegado a ese resultado, la vivencia de llegar a ese resultado. Sí. O sea, que el exceso de ocio al final elimina muchos incentivos también. Elimina... Estamos en los dos extremos. O sea, yo cuando peleo no por el exceso de ocio, por no hacer trabajos repetitivos o tal, y poder tener la capacidad de decisión. Yo mucho de mi tiempo libre lo hago construyendo, o sea, trabajando. Y a veces estoy trabajando en cosas, en una recicladora o imprimiendo en 3D o haciéndome un frontal. Pero precisamente este tipo de tecnologías lo que hacen sobre todo es evitar las tareas repetitivas. Es decir, que al final de lo que te liberan o de lo que liberan al hombre... En una primera etapa estamos comprando tiempo. Es precisamente estamos que estamos comprando tiempo para liberarnos de cosas que no nos apetecen. Y puede ser dolce fare niente o no, pero si estamos comprando tiempo y que lo que tenemos que hacer obligados tenga más calidad para ti, o sea, que sea la parte creativa, no el coger las llamadas, sino voy a ver cómo arreglo este problema que tiene todo el mundo, que es que no puede venir nadie de Berlín porque ha habido una huelga. Y ahí sí que puedo ser creativo. Total. Pues tiene sentido, pero insisto, lo del poner a alguien a que recoja las reclamaciones de Boadilla, de Telefónica porque no funciona Movistar, estoy aquí aprovechando, pues lo ve alguien de Movistar, que no, que llevamos ya 12 años en el que hay que hacer las llamadas por WhatsApp porque no funcionan las analógicas, que era el último reducto. Pero ahí ganaremos mucho. Absolutamente. Esa parte nos apetece a todos. Yo creo que ya el miedo es ese paso final, a mí, que me recuerda, que no sé si lo habéis leído, al gran libro de Aldous Huxley, El mundo feliz. Un mundo feliz. Que no lo haya leído, que se lo lea, porque es a donde podríamos llegar en un estado de ociosidad total y absoluta. Claro, es que ese es el tema. Pero es que... Y ahí también, perdonadme que hay un tema que tengo que yo cada vez que tengo ocio... Pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Que luego hay otro tema que es... Se me ha ido un poco la idea, pero viene a ser que hay problemas que son difíciles de resolver, pero que ya hemos enfrentado antes en el pasado. Una pandemia es un tema muy complicado, pero que ya hemos enfrentado antes. Pero es que hay problemas que nunca la humanidad ha enfrentado. Y por lo tanto no hay ni siquiera como que preguntas. no sea un virus y sea un fungus. Que creo que hay una serie... No, como esto de la inteligencia artificial. O sea, el tema de la genética. Como nunca la humanidad se ha enfrentado a esto, no hay ni siquiera preguntas. No están todas las preguntas en el tablero. Y entonces, evidentemente, tampoco hay respuestas. Porque si le preguntan, no hay respuesta. Es lo que dice en su libro Tino Riley, que se llama WDF, como What's the Fuck, pero ya no me acuerdo...
es what the future. What the future. Entonces, ¿cuál es el futuro? Y dice Tenemos que cortar. que está todo por inventar y por hacer y Por tenemos eso, muchísimos problemas. Apasionante conversación. Se Lo nos ha hecho dejamos para el corta. siguiente. El siguiente que lo será dejamos aquí para el también en el Stage siguiente. One. Y nada, pues oye, agradecerte el tiempo, A el vosotros, a espacio, vosotros. la charla, ha sido muy Y la interesante. paciencia, que te habéis tenido mucha paciencia, La porque me he paciencia. desviado 3 o 4 veces de cada una de las preguntas que me habéis hecho. Bueno, está muy bien, está muy He bien. ido, he vuelto y le he Está dado. interesante. Y nada, Eduardo, gracias a ti también y a vosotros, queridos oyentes. Hoy nos ha salido un podcast bastante sui generis, no es lo que estáis habituados, pero esto es lo que tiene la improvisación y la espontaneidad. Habéis escuchado Yo también vendo a empresas y ya sabéis, si queréis mejorar vuestra maquinaria de ventas outbound o formar a vuestros equipos, 699-458582, más en outbounders.es. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y muchas gracias.